Ok, bueno, entonces, como les comentaba, a los que recién se unieron, tengo el gusto de presentarles a Valentina Dodero, a Diego Pasadore y a Jorge Corral de Beyond Partners. Ellos nos van a presentar sus experiencias y algunos puntos claves para la venta remota de servicios de tecnología en Estados Unidos. Un placer, Diego, Jorge, Valentina, por favor, el espacio es de ustedes. Gracias. Eh, Bueno, muchas gracias a GESPOR y bueno, gracias a los participantes por unirse a esta charla. Bueno, un poquito les vamos a contar de la agenda, vamos a hablar un poco de nosotros, por qué estamos especializados en el mercado de Estados Unidos, qué necesitamos para vender en Estados Unidos. Y bueno, cómo uno se puede preparar, vamos a repasar una metodología y de alguna manera una hoja de ruta, o sea, contarles, digamos, hojas de ruta típicas para hacerlo y después vamos a contarles, no sé, tips de experiencias, de cosas que funcionan y bueno, vamos a llegar a una conclusión. Sí, bueno, ¿qué es Beyond Partner? Bueno, es una consultora de negocios, sí, especializada básicamente en entrar a Estados Unidos o profundizar las ventas en Estados Unidos de empresas de tecnología, ¿sí? O sea, en esa, para lograr eso nos concentramos en la parte comercial y en la estrategia, ¿sí? O sea, básicamente somos ejecutivos de empresas de IT, senior, ¿sí? Que hemos vendido directo a Estados Unidos en forma remota. ¿Sí? Es una experiencia tanto de Jorge como mía en un par de empresas de tecnología, algunas de las cuales ya tiene casi 100 empleados, o sea que ha crecido a 100 empleados con empleados de Guatemala también. Y también hemos hecho consultorías para empresas de este tema, ¿sí? A más de 30 empresas en los últimos años y bueno, ya le vamos a contar algún detalle más de eso después. Y bueno, creo que la consultoría nuestra la hacemos desde la perspectiva que conocemos el mercado de Estados Unidos, ¿sí? Hemos hecho muchísimos viajes de negocio, estamos en 1000 llamadas con ellos y sabemos cómo piensan y cómo hacer negocios con ellos y eso es lo que transmitimos, ¿sí? O sea, somos como que transmitimos del know-how, desde el know-how, no desde la academia. Bueno, ¿por qué el mercado de Estados Unidos? A veces como suena medio lejano y no, y capaz que es más fácil vender en, no sé, en El Salvador, este, no sé, en Honduras o en Panamá o en Costa Rica, o sea, que están más cerca y, no sé, hablan español también, pero bueno, el por qué, acá damos algunos argumentos, ¿no? Uno siempre, lo bueno de exportar es desacoplarse del ciclo económico local, ¿sí? No sé, a veces, no siempre los países tienen buenos ciclos económicos y bueno, probablemente eso pasa también en Guatemala. En algún momento que capaz Guatemala no anda tan bien, si yo estoy vendiendo y exportando a otro país, puede ser que me impacte menos, ¿no? Es ese dicho que se dice no poner todos los huevos en la misma canasta. Por otro lado, estamos convencidos y lo verificamos que hay un fit, ¿sí? O sea, hay entre Estados Unidos y Latinoamérica. O sea, hay buen talento en nuestros países en tecnología, el uso horario, ¿sí? La zona horaria es igual y tenemos culturas parecidas. Y por otro lado, además, nuestros costos son atractivos. O sea, en Estados Unidos contratar gente local es bastante más costoso. Entonces, hay una adecuación, ¿sí? Entre nosotros proveyendo talento y Estados Unidos contratando servicios, ¿sí? Otra cosa que esto capaz que no es tan evidente es que lo hemos verificado que no es un prerequisito pasar previamente por Latinoamérica, porque a veces hay algunas escuelas que dicen, no, antes de ir a Estados Unidos, primero tenés que ir, por ejemplo, a México, y entonces, porque primero México y después Estados Unidos, o cosas así, es un ejemplo lo de México. Nosotros creemos que no, que se puede ir directamente y además la venta esa se puede hacer sin instalarse allá, ¿sí? O sea, no hay que hacer todas esas cosas muy complejas de conseguir una visa, instalarme allá, alquilar
cosas bastante costosas, no sé, conseguir vendedores en Estados Unidos que salen muchísimo dinero. No, se puede vender remotamente y la demostración de eso es que Uruguay, el 75% de las ventas de software al exterior se venden a Estados Unidos. ¿Sí? O sea, y básicamente remotas, ¿sí? O sea, las empresas están acá. Cuando son mucho más grandes, empiezan a abrir alguna oficinita por ahí, pero digamos, la demostración de que se puede es el caso de Uruguay, que digamos, lo tuvo que hacer en un momento de crisis. O sea, en un momento de crisis había que salir a vender afuera, estamos hablando de hace más de 20 años, y bueno, y le ha ido muy bien. O sea, somos el tercer país de exportaciones de software, de servicios de software per cápita en el mundo. ¿Sí? Y bueno, uno puede decir, no, pero Estados Unidos es muy exigente, sí, pero es cierto, es exigente, pero es serio, ¿sí? O sea, es serio, o sea, van a pagar en fecha, los negocios son bien claros, tienen rate buenos, los proyectos son desafiantes, interesantes, y bueno, que también eso atrae buenos talentos, ¿no? El talento bueno quiere trabajar en proyectos interesantes. Diego, una pregunta, perdón que te interrumpa. Sí, En no, no, esta cifra que encantado. tenés del 75%, ¿esto es servicio de Sí, tecnología? O sea, desarrollo de sí, software. de servicios de tecnología, sí, sí. Wow. Y tendrán De lo que exporta Uruguay, ojo, cuidado, perdón, Ajá, de todos los servicios de claro, tecnología que exporta Uruguay al mundo, el 75% van a Estados Unidos. Dentro del PBI uruguayo, creo que la parte de empresas de tecnología está en el 3% más o menos. Sí, el 3%, y en exportaciones debemos andar cerca de los 2.000 millones de dólares al año. interesante. Eh, Y a ver, otra pregunta. sí, En este tema, ¿ustedes tienen alguna data de aproximadamente cuál fue el año, este breaking point en el que sí, de la crisis empezaron a sí. formarse y a armarse para Yo, exportar? a ver, yo creo que, a ver, antes ya había, había un mercado interno, pero es muy pequeño. Uruguay es muy pequeño, no llegamos a 4 millones de habitantes. Entonces, y la crisis en Uruguay fue en el año 2002. Y bueno, yo creo que de ahí hay como una curva en crecimiento, ¿no? O sea, constante. No, no es que haya un año que haya sido distinto a otro. O sea, normalmente viene la curva que, digo, dicho sea en paso para los participantes, o sea, por lo que vi de estadísticas de Guatemala, ustedes vienen con un crecimiento en el del 6,6 más o menos, un crecimiento anual compuesto. O sea, por lo que viene es una gráfica que suena muy interesante, digamos. Sí, Entonces, o sea, a ver, digo, capaz que en el caso de Uruguay es una necesidad, digamos. Arrancó con una necesidad. Teníamos un mercado chico, estuvo muy golpeado en el año 2002 por una crisis que vino desde Argentina, bancaria, etcétera, etcétera. Y bueno, no había opción. O salíamos a exportar, o no sé, nos dedicamos a hacer otra cosa, pero no a la tecnología. Esa sería la respuesta. interesante. Bueno, y si alguien del público tiene alguna otra pregunta, con gusto, ¿eh? O sea, acá la idea de esto es hacerlo interactivo. Bueno, ¿qué necesitamos para ir a Estados Unidos? Eh, y bueno, digamos que necesitamos prepararnos mucho, ¿sí? O sea, esto es, digamos, es capaz que puede sonar, uy, no, esto no es vendedor. Bueno, sí, no, pero hay que prepararse, ¿sí? O sea, de alguna manera es un mercado sofisticado que eh, tenemos que dar un mensaje, ¿no? Y es un esfuerzo continuo, no es un tema de que, no, lo hice una vez y ahora me quedo tranquilo. No, siempre tengo que estar mostrándome súper profesional, ¿no? Por otro lado, como todo el mundo quiere vender a Estados Unidos, es muy importante tener algún diferencial o ennicharse, lo que se dice, o tener algún nicho, estar muy especializados en algo. No le gusta al gringo, no le gusta ver la empresa hombre orquesta, ¿no? Que yo hago de todo y soy capaz que una empresa de 20 personas o de 10 personas.
no sos especialista en nada, ¿no? O sea, en ese sentido son diferentes a nosotros. O sea, ellos le dan mucha importancia a la especialización, por lo menos en cómo mostrarse. Por ese tema de serlo y parecerlo. O sea, nosotros sabemos que somos buenos, pero una cosa que hay que hacer muy importante con Estados Unidos es parecer buenos, ¿sí? O sea, tener una buena carta de presentación, porque en Guatemala probablemente si soy bueno ya nos conocen. Y porque no sé, porque fuimos a la misma universidad, porque tenemos compañeros que nos hacen alguna intro en algún lado, podemos llegar de alguna manera en una empresa. Bueno, pero Estados Unidos es distinto. Tenemos que tener una buena tarjeta de presentación, ¿sí? Muy buena, ¿sí? O sea, además de serlo, porque si no parecemos buenos, no nos van a dar esa llamada. Y si no nos dan esa llamada, no terminamos vendiendo. Digamos, esto es importante, ¿no? Porque a veces en Latinoamérica, a veces somos un poquito apocados, un poquito timidez, no vamos a mostrarnos más de lo que soy. Bueno, hay que mostrarse un poco más de lo que uno es también, porque ellos le van a sacar el IVA, porque ellos son así. Estados Unidos son así, siempre se tratan de mostrar un poco más de lo que son. Por otro lado, sí se puede vender remoto, pero hay que viajar, ¿sí? Sí hay que viajar, hay que ir a eventos. Los eventos son momentos especiales para hacer networking, hacer contactos. Hay que hacer misiones comerciales, ir a visitar ex clientes o clientes que tenemos, o a veces la misma misión y avisar que yo voy a estar en cierta ciudad me permite abrir algunas puertas y tener algunas reuniones que si no voy no voy a tener. O sea, el tema ese de viajar sí hay que hacerlo, y hay que hacerlo varias veces al año, para apoyar también lo remoto, ¿no? Para parecer más cercano, ¿no? Porque acá un poco el tema es no parecer algo exótico que estoy a miles de kilómetros. Eso es fundamental, ¿no? Otra cosa importante es encontrar nuestra narrativa, nuestro ADN, realmente en qué somos buenos, en qué somos muy buenos y por qué somos tan buenos en eso. O sea, ir un poco a la esencia, ¿no? O sea, no vender un producto en que no me sienta súper seguro y sé que tengo la experiencia y realmente voy a poder dar el mejor servicio, ¿sí? O sea, no. A veces hay como que achicarse un poquito en qué ofrecer para Estados Unidos, ¿no? Y la otra cosa importante también a veces es pensar en relaciones, no en ventas, ¿sí? O sea, porque el negocio de software es un negocio de venta de confianza. Es un tema totalmente de confianza. Entonces, alguno dice, no, pero fui a un evento y no vendí nada. Sí, pero no era la idea que vendieras en el evento. Empezá a hacer contactos. Bueno, capaz que te generaste algún lead, o sea, capaz que por lo menos alguno de esos pudiste llegar a tener alguna llamada y le llegaste a hacer alguna demostración, etcétera, etcétera. O sea, pero a veces no hay que apurarse en ese tema, ¿no? O sea, a todos nos interesan las relaciones, y digamos, capaz que por eso a veces hay mil trucos que vamos a ver después, ¿no? Pero a los gringos también, al estadounidense también le interesa generar relaciones porque está comprando confianza, ¿no? Y bueno, y por otro lado, bueno, entender un poco su cultura, ¿no? Ellos tienen algunas, por más que tenemos culturas parecidas, tienen algunos estilos a nivel de hacer negocios que lo vamos a comentar más adelante, pero que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? O sea, a veces nosotros tenemos una cultura latinoamericana, por ejemplo, de llegar tarde, que es impensable en Estados Unidos, ¿no? Yo llego tarde a una reunión y perdí el negocio. Es así. Y tienen como una forma de hacer negocios, ¿no? O sea, están esperando digamos, si llegamos a un acuerdo de que vamos a mandar una propuesta, hay que mandarla rápido. No hay que esperar 15 días para mandar una propuesta, porque se cae el negocio. Es así. O sea, porque uno está transmitiendo un mensaje que capaz que en Latinoamérica no se nota, pero en Estados Unidos pero esta gente si tarda 15 días en mandarme la propuesta, se va a atrasar en el proyecto. ¿Me siguen? Bueno, y a nivel de preparación, ahora Jorge les va a comentar como dos cosas, ¿no? Un poquito una metodología macro de pasos a seguir adelante, digamos, que también, o sea, es una metodología propia que sacamos bueno, de haberlo hecho muchas veces.
Y bueno, como que uno no puede adelantarse pasos normalmente, si tiene que seguir una serie de pasos y por otro lado, bueno, también llegar como a esa hoja de ruta mía concreta de tipo plan, ¿no? Hago primero esto y después hago esta iniciativa y la voy poniendo como en un cronograma, ¿no? Para ese go-to-market. Eso Jorge ahora va a compartir un poquitito un ejemplo. Bien, gracias, Diego. Bueno, como decía Diego, la metodología y, y también recalcar que esta metodología es nuestra, no es sacada de un libro o, como decimos nosotros, no es un enfoque top-down, o sea, es decir, desde la teoría qué es lo que supuestamente habría que hacer, sino al contrario, nuestro enfoque es bottom-up. Es decir, desde nuestra experiencia, ya sea personal, liderando empresas de tecnología, como haciendo consultoría para otras empresas de servicio de tecnología, qué es lo que entendemos que funciona para entrar remotamente a Estados Unidos. Y acá no me voy a detener en cada una de ellas, pero, pero como para resumir un poco, ¿no? Acá lo que estamos asumiendo es que la empresa de servicios ya ofrece servicios en su país o en su región original, y de esos servicios suele ser recomendable elegir un subconjunto de ellos con potencial exportador y analizarlos, ¿tá? Como para no ser, como ya digo, el hombre orquesta, ¿no? Es decir, no sé, hacemos A, B, C, D y E. Ok, y además somos 20 personas. Bueno, eso no es creíble típicamente para Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, cuanto más amplio es el offering, van a creer que sos cientos de personas o 1000 personas, ¿tá? Entonces es importante elegir un subconjunto, pero también es importante elegir un subconjunto de lo que la empresa ya haga. O sea, no hay que ir a Estados Unidos a talentear, como decimos, a probar, a intentar algo nuevo. Hay que ir con algo maduro, hay que ir con algo que hagamos de ojos cerrados, ¿tá? Que conozcamos la propuesta de valor y el diferencial, como es el segundo punto, ¿tá? Muchas veces hemos visto empresas que ya hace años que trabajan en su mercado local o regional, pero no tienen realmente una noción clara de cuál es la propuesta de valor, cuál es el pain de negocio, ¿no? Cuáles son los dolores de negocio que les resuelve a qué segmento de cliente y cómo se diferencia de los demás. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas bien claras para entrar al mercado más maduro del mundo, que es Estados Unidos. Y bueno, después también hacemos una validación de esa propuesta de valor con los clientes de nuestros clientes, ya que todo lo que los socios de una empresa de tecnología nos digan a nosotros, nosotros tenemos la obligación, sentimos la obligación de validarlo con los clientes que esos socios sirven, ¿tá? Porque no deja de ser una idea que uno tiene muchas veces sesgada, ¿no? Es decir, no, nosotros estamos seguros que le aportamos muchísimo a la industria metalúrgica en X, Y y Z. Genial. Bueno, nosotros como consultores vamos a hablar con esa industria metalúrgica, con esos clientes metalúrgicos, para ver si de verdad reciben ese valor de negocio X, Y y Z. En paralelo a estas tres etapas, lo que vamos haciendo también nosotros en nuestra metodología es analizar el mercado de Estados Unidos relacionado con estos segmentos de clientes, estas industrias, estos offerings de esas shortlist que estábamos mencionando, ¿sí? Acá no lo comenté, pero hay también un código de colores. Lo amarillo es un trabajo más bien interno que hacemos con la empresa de tecnología y lo verde es un trabajo hacia afuera de análisis de mercado que hacemos o de competidores o de clientes. Y bueno, lo que tiene un poco los dos colores es porque involucra un poco las dos partes. Entonces, en esencia, después de hacer un análisis interno fuerte de la empresa con ese shortlist y esa propuesta de valor, así como ver qué están haciendo en Estados Unidos con respecto a ese shortlist y a esa propuesta de valor, seleccionamos o adaptamos de esa shortlist uno, dos offerings, ¿no? Uno o dos servicios, como para ir con algo lo más especializado posible. Y bueno, después, obviamente, a partir de eso, armar una estrategia de entrada. Va a ser la empresa de tecnología que va sola, va a buscar un partner, si es así, qué tipo de partner, va a ser una distribución directa o indirecta, va a tener otros canales de venta, a qué segmento de cliente va a ir, también cuál es la escalera de la estrategia de entrada a Estados Unidos, ¿sí? Nosotros nos gusta decir que la estrategia de entrada a un mercado
tan grande y maduro como Estados Unidos no puede ser hoy no vendo, mañana le vendo al cliente soñado que siempre me imaginé. No, seguramente tengamos escalones en esa escalera. Y seguramente el primer escalón sea, por ejemplo, doy un ejemplo bien concreto porque lo vemos mucho, es venderle a otras empresas de tecnología en Estados Unidos, ¿tá? Que es mucho más fácil ese primer escalón. Y tal vez después de 1 o 2 años ya tenemos experiencia concreta trabajando con Estados Unidos, tenemos algún caso de éxito, podemos poner logos de clientes en nuestra página web y tal vez ahí pasamos al segundo escalón que es, por decir algo, venderle a clientes finales pequeños en Estados Unidos. Y tal vez el cuarto o quinto escalón es esos clientes soñados, ¿no?, que habíamos pensado originalmente. Y bueno, después el roadmap, que lo vamos a ver un poquito ahora, porque hay que operacionalizar, ¿no? Hay que implementar, hay que instanciar toda esta estrategia de entrada de go-to-market a Estados Unidos, y hay que ponerle un precio. Hay que decir, ok, la estrategia de entrada que imaginamos para Estados Unidos es esta, y nos va a costar tanto dinero y nos va a llevar tanto tiempo. ¿Tá? Y bueno, y todo eso lo resumimos en un business case, en un pitch, porque generalmente hay que buscar algún tipo de financiamiento, ya sea interno con otros socios o externo con socios nuevos, socios externos o con agencias del Estado, por ejemplo, que pueden ayudar. Entonces, nos parece una buena práctica hacer un resumen y poder hacer un pitch de esa estrategia de internacionalización de la empresa. Entonces, esto era simplemente un overview muy, muy alto nivel de nuestra metodología. Y acá vamos a ver un poquito también, muy brevemente, a ver, brevemente obviamente para respetar el tiempo, para no aburrirlos, y también porque cada elemento de estos seguramente sean varios meses de trabajo. Vamos a ver un poquito cómo suele lucir un roadmap, ¿no? O sea, esa implementación de la estrategia. Y ese roadmap típicamente se divide en 2 etapas. Primero, es importante preparar la estrategia para Estados Unidos y después, en algún momento, soltar el freno de mano y realmente ir, ¿no?, darle play a esa estrategia, empezar a viajar, empezar a mostrar los materiales, empezar a hacer la prospección, etc. Y acá pusimos también, que es un poco atrevido, pero es una pregunta que consistentemente nos hacen, ¿no? Bueno, ¿cuánto demora? ¿Cuánto tiempo lleva prepararme para ir a Estados Unidos y después ejecutar esa estrategia a Estados Unidos? Bueno, y acá, por supuesto que hay que tomar con pinzas estas duraciones, pero son duraciones razonables que hemos visto en la mayoría de nuestros clientes, ¿sí? Hacer todo este trabajo concienzudo, hacer todos los deberes antes de entrar a Estados Unidos no lleva menos de 3 o 6 meses, y después la ejecución entre 1 y 2 años. Hay una pregunta, creo, de Ricardo, ¿puede ser? Buenos días. Buen día. Sí, quisiera ver si este es el momento propicio para saber, número uno, la forma correcta de poder vender en Estados Unidos, porque de alguna manera hay que sacar una patente, hay que hacerlo de una manera correcta y como persona individual, pues yo no puedo ir a vender y arriesgar mi visa que tengo de turismo. Y además de eso, si existe la posibilidad o conocen ustedes del monto que eso representa, poder abrir una empresa en Estados Unidos en el área de tecnología. Gracias. Bien, gracias a ti por la pregunta. A ver, sobre el primer punto, eh, si estamos hablando de venta de servicios, en general no hay necesidad de tener ninguna licencia, ni patente, ni ningún registro en forma especial, ¿sí? De hecho, en muchos casos, y bueno, y también lo ato un poco con la segunda pregunta, lo que nosotros vemos es que en muchos casos las empresas de tecnología facturan desde su país de origen, ¿sí?, enviando esa factura a Estados Unidos, y bueno, en general mismo dentro del sistema de facturación hay que ver que sea para el exterior, que no aplique el IVA, ¿no?, el impuesto al valor agregado y ese tipo de cosas, pero es muy común que las empresas desde su país de origen hagan esa facturación hacia Estados Unidos. Entonces, en general, de nuevo, en la venta de servicios, en producto, si uno quiere vender un producto a Estados Unidos, puede haber alguna necesidad o conveniencia de registrar, por ejemplo, la propiedad intelectual, ¿tá?,
pero en general lo que es servicios no es necesario y es bastante directo. Y relacionado a la segunda pregunta, por supuesto que con una visa, coincido contigo, con una visa de tipo B1 y B2, uno puede hacer representación comercial, pero no puede ejecutar el trabajo en terreno de Estados Unidos. ¿Tá? Lo cual en general también es correcto, también razonable, porque lo típico de las empresas de servicios de tecnología es que vendamos consultoría, desarrollo a medida, desarrollo de proyectos, de productos, etcétera, para una empresa en Estados Unidos. Entonces, el desarrollo en sí, típicamente lo hacemos en nuestro país de origen, porque ahí es donde están los costos más bajos para Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros viajamos, es o para prospectar, o para intentar vender, o para hacer tal vez una captura de requerimientos, de requerimientos, o para ayudar en la transición, pero no solemos estar en suelo americano ejecutando las horas de consultoría o las horas de desarrollo en sí. ¿Me explico? Eh, También, por supuesto, se puede ver eventualmente una visa de trabajo, pero eso no vemos que sea lo habitual, no vemos que sea necesario en la enorme mayoría de los casos y no es fácil hacerlo tampoco, como todos imaginamos, ¿no? Y lo último que preguntaba sobre abrir una empresa en Estados Unidos, lo típico es abrir una LLC en Delaware y se hace en general en forma remota, se hace muy fácil, no sé los costos, pero deben andar en algunos cientos de dólares, no mucho más. Pero de nuevo, muchas veces vemos que las empresas hacen la facturación desde su propio país de origen. Dale. No, capaz que me gustaría complementar una cosita, simplemente decir que es lo más común, ¿no? O sea, a ver, uno va a hacer business, o sea, tu visa tradicional no es solamente turística, es de business, o sea, vas y bueno, vas a hacer negocio. Y digamos, es lo más normal, digamos, o sea, porque uno va a hacer negocios y después vuelve, ¿no? Porque fue a hacer negocios, o sea, el tema, digamos, o sea, no, acá nadie está hablando de banderear, pero es lo más común, o sea, te podés quedar completamente tranquilo que tu visa actual, si vas a hacer negocios, va a funcionar perfecto y es la que usa todo el mundo. ¿Ok? Jorge, seguí nomás, era eso. Y hay una pregunta. Buenísimo, sí. Jorge y Diego, tenemos una pregunta por escrito por parte de Feliciano Monzón. Tiene dos preguntas. Una, ¿han apoyado empresas de Centroamérica para llegar a Estados Unidos? Si es así, ¿a cuáles? Esa es la primera. Bien, lamentablemente todavía no. Nos encantaría hacerlo y por eso también estamos generando nuevas redes y contactos en Centroamérica. Hemos apoyado sobre todo empresas de Uruguay y de Chile. Ok. Y la segunda es, ¿hay algunos valores mínimos que la empresa debería tener para poder llegar a vender a Estados Unidos, ya sea capital, ventas anuales, número de colaboradores? Está buena la pregunta. A ver, digo mi impresión y en base a la evidencia de nuestros clientes. Por ejemplo, de los clientes más chicos que hemos tenido que exportan a Estados Unidos, han sido en algunos casos de menos de 10 personas. ¿Sí? O sea que no vemos necesariamente una limitante en cuanto al tamaño previo, ni en personas, ni en facturación para entrar a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Lo que suele pasar es que cuanto más pequeña la empresa, más nueva es y menos experiencia tiene. Entonces, como decía hoy, de hacer una shortlist del offering que ya haces, ¿no? En qué ya sos muy bueno en tu país o en tu región, cosa que podamos ofrecerlo adaptado a Estados Unidos. Entonces, claro, suele haber una proporcionalidad en que una empresa muy pequeña nació hace poco. ¿Ah? Entonces, en ese caso, no sé, si son 3 personas y empezaron hace 6 meses, no queda claro que tengan la madurez para Estados Unidos. Tal vez sí, por supuesto, esto es caso a caso, hay que analizarlo, ¿no? Ok, buenísimo. Y Gracias. tenemos otra pregunta ahí. Ah, Feliciano, ¿querías agregar algo? No solo agradecerle. Es que no sabía si se lo escuchaba bien o no el micrófono. Ah, va, Gracias a súper. ti. Y tenemos otra pregunta aquí que dice, ¿por qué elegir específicamente Delaware para la fundación de una LLC?
Es que en realidad no sé cómo fue que surgió. Aparentemente es una estrategia competitiva del estado de Delaware, pero han bajado los costos y han bajado la burocracia, el red tape, como dicen los gringos. Entonces, incluso permiten que remotamente se cree una LLC, que es una Limited Liability Company, ¿no? Como una sociedad de responsabilidad limitada. Y por supuesto que uno la puede abrir en cualquier estado de los 50 estados de Estados Unidos, pero Delaware lo hizo mucho más barato, mucho más fácil y remoto. Es simplemente un hack, una diferencia competitiva que como estado encontraron y por supuesto cobran un pequeño dinero por hacer eso. Buenísimo. Bien, y seguimos, pero de vuelta encantados de recibir preguntas. Bueno, esto es un ejemplo y por supuesto que no, ahora sí no voy a entrar en cada una de las etapas, no queremos que se nos duerman acá, pero es también como para mostrarles que si bien no hay recetas universales y no está escrito en piedra, ¿no? Lo que tenés que hacer es A, B y C, y esto de vuelta, por más que parece algo que ya está totalmente definido, en realidad es como un ejemplo, un meta ejemplo de las cosas que solemos hacer con nuestros clientes. Pero ya tenemos bastante identificados los tracks de trabajo, las líneas de trabajo, que serían los andariveles horizontales, y las tareas, ¿no? O las tácticas, que serían los modulitos cuadrados amarillos. Eh, entonces, tenemos y hay como un cierto conocimiento interesante de cómo, de qué cosas tiene que hacer una empresa de servicios tecnológicos desde América Latina para intentar entrar al mercado de Estados Unidos. ¿Tá? Entonces, como para ver algunos puntos nomás, le damos mucha importancia a los eventos, y tanto remotos como presenciales, y ahí como ya comentó Diego, o sea, entrar remoto a Estados Unidos no quiere decir que nunca piso el país. No, o sea, nuestra recomendación es ir e ir varias veces por año. Pero claro, ir varias veces por año, por más que tenga algún costo, no tiene nada que ver con instalarse en Estados Unidos o con abrir una oficina o con contratar un vendedor local. O sea, la diferencia de costos es un orden de magnitud en un caso u otro. Entonces, es importante ir a eventos y también la generación de confianza se hace mucho mejor cara a cara y en persona. O sea, está todo bien con remoto, está todo bien con herramientas como la que estamos haciendo ahora, como una videoconferencia en Zoom, pero para generar confianza, que es lo que se necesita para vender un intangible como es un servicio de tecnología, es súper importante también tener en algún momento algún mano a mano presencial. Además, tengan en cuenta que todos quieren vender a Estados Unidos, que fue lo que comentamos hoy. Entonces, quienes puedan hacer una mínima inversión, ¿no? De un par de miles de dólares para hacer un viaje a Estados Unidos, ya se va a diferenciar del que recién arrancó y está trabajando desde el garage de la casa y son dos personas con muy poca experiencia, que puede hacer la misma prospección por LinkedIn, por ejemplo. Puede hacer copiar y pegar de un texto de LinkedIn que suena razonable. Bueno, pero si podemos subir un poco esa vara y decir, bueno, viajamos 3 veces por año, por ejemplo, entonces nos ven en un evento, después nos ven de vuelta en ese evento, y nos ha pasado personalmente, ¿no? Es decir, tipo, la verdad que esta gente está invirtiendo, está viajando, tiene una constancia, entonces ir presencialmente a un evento es importante, pero también hay eventos virtuales que también son buenos para capturar contactos. Bueno, la parte comercial un poquito ya la comenté hoy, ¿no? O sea, todo empieza por la propuesta de valor, el offering, el diferencial que tenemos, a qué segmento de cliente vamos a atacar, después entender qué pains de negocio les vamos a resolver con nuestro offering, poder armar un pitch que transmite esa propuesta de valor a esos segmentos de cliente, tener evidencia. Imagínense que los gringos como compradores muy maduros, ¿sí? Podrán vernos y decir, buenísimo, parecen muy buena gente, parecen muy honestos, pero ¿qué han hecho? ¿Qué evidencia tienen? Entonces, casos de éxito, testimonios, sales collaterals, que vendrían a ser materiales de marketing o materiales comerciales. Es muy importante tener algún tipo de evidencia. Al principio será poca,
y por eso estaremos en el primer escalón que comentaba hoy. O sea, ir subiendo los escalones en la estrategia de entrada a Estados Unidos implica poder ir generando evidencia cada vez mejor y cada vez más madura. Y bueno, por supuesto hay un track de marketing y de comunicación, también tracks de networking, ¿sí? Por ejemplo, a veces nos pasa, y voy al último, ¿no? Que dice Networking Latam, a veces nos pasa que trabajamos con una subsidiaria de una empresa multinacional en nuestro país o en nuestra región de origen. Bueno, veamos cómo navegar esos contactos para que nos hagan alguna introducción en los headquarters, ¿tá? Y bueno, hay un montón de ideas y de posibilidades justamente para prepararme para ir a A Estados mí, a Unidos. mí me gustaría con eso que estabas diciendo, Jorge, de los headquarters. Yo creo que Guatemala tiene una ventaja competitiva, creo que se tiene que mantener, ¿no? Porque yo llegué a tener en Guatemala reuniones con, digamos, encargados de tecnología de Unilever y de Colgate para Centroamérica. O sea que me parece que Guatemala es un lugar importante dentro de Centroamérica donde uno puede hablar con gente no solamente de Guatemala, sino de la región, ¿no? Y yo creo que eso es una ventaja que tiene Guatemala, que se confírmenme si es así, porque hace un tiempo que tuve esa reunión, pero digo, se me ocurre que destaca, digamos, o sea, Guatemala es uno de los países que destaca en Centroamérica. Bien, y para mostrar un poquito cómo luce ya no la preparación, sino ejecución. O sea, una vez que me preparé, que era todo lo anterior en amarillo, bueno, ahora en algún punto tengo que darle play a todos esos nuevos materiales de marketing, ¿no? Por eso el Go Live de los 6 coláteros, o sea, el nuevo sitio web, la landing page, el nuevo brochure, el nuevo testimonio, las traducciones a inglés de todo, ¿sí? Ahí le doy play a eso y ahí tiene sentido empezar a ejecutar las campañas de outreach, ¿verdad? O sea, las campañas de prospección, ¿tá? Porque imagínense que si empiezo a prospectar a Estados Unidos y todavía tengo los materiales viejos, que mi sitio está en español, bla, 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 estoy quemando las balas, estoy malgastando esas balas, ¿no? O sea, alguien que entra a mi sitio cuando todavía no lo actualicé, lo perdí a ese prospecto, ¿tá? Y después, bueno, esos eventos, esa lista de eventos que busqué en la etapa de preparación y ahora que ya estoy saliendo, ¿no? Como decía hoy, solté el freno de mano, aprieto el acelerador y genero esos primeros viajes, bueno, ejecutar esas campañas, participar en los eventos, hacer misiones comerciales, ¿no? Una vez que vamos a un evento, no sé, en Nueva York, bueno, buscar de antemano, por ejemplo, en LinkedIn, qué contactos de esos segmentos de cliente a los cuales yo ya analicé y ya sé que le duele, entonces ya sé con qué mensaje ir, porque sé que yo le puedo aliviar ese dolor, ¿tá? Entonces, buscar reuniones locales, participar en ese evento en Nueva York, buscar también, como decíamos antes, si podemos navegar algún contacto local que me pueda generar alguna reunión en esa ciudad de destino, ¿sí? Y bueno, más Jorge, ahora que tips mencionaste todavía para esa eso, ejecución. Sí, perdón, ahora que mencionaste eso respecto a la prospección de los posibles links que puedan haber en LinkedIn, me imagino que ustedes pues, tienen el know-how de las mejores prácticas para poder llevar a cabo sí, esas prospecciones remotas y pues obviamente para, sí, digamos, preparar la hoja de ruta para ya cuando uno esté en el campo, ¿verdad? sí, totalmente, totalmente. De hecho, tenemos escritos como 3 o 4 documentos, que eso también no lo comentamos, pero tenemos como 35 documentos, ebooks, que llamamos, que son documentos que creamos nosotros, que es para transferir el know-how hacia nuestros clientes. ¿Tá? Y tenemos como 3 o 4 que de lo único que hablan es cómo hacer una prospección en frío desde LinkedIn. Que de nuevo, no excluye viajar, hay que hacer las dos cosas. O sea, hay que Claro. prospectar en frío, de lejos, por LinkedIn, de una forma muy profesional, pero también hay que viajar. Ahí Total. Henry tiene una pregunta. Hola, sí, precisamente con lo que acabas de mencionar, quería preguntarte si tienes algún evento, si podrías recomendar, digamos, algún evento para estos final de año o inicios del próximo año, preferiblemente en el área de Miami o
Texas o Maryland o en el área donde hay mucha comunidad latina, si pudieras tú recomendarnos un par de cosas así solo para ir prospectando y evaluando. Está buena la pregunta. La verdad que no me animo a decir un evento en este momento, porque, a ver, pasan varias cosas. Primero, Estados Unidos tiene literalmente cientos de eventos tecnológicos al año. Cientos. ¿Ah? Y en general nuestra recomendación es, por supuesto, después de analizar, entender y trabajar con un cliente y ver cuáles son los segmentos de cliente, las industrias, las verticales y el offering, intentar buscar los eventos que mapeen y macheen mejor con ese mix específico de ese cliente, que por supuesto en el caso tuyo, Henry, no lo conozco. Y otra cosa también es que, por supuesto que hay eventos grandes, ¿no? No sé, el Web Summit, el TechCrunch, o sea, hay algunos eventos muy grandes, pero también cuidado con esos eventos, porque ¿cómo nos vamos a diferenciar en un evento que van literalmente 10.000, 15.000 personas y van decenas, si no cientos de empresas de tecnología probablemente muy parecidas a la nuestra? Entonces, esos eventos grandes y masivos muchas veces sirven más para aprender que para vender, que es súper válido también, ¿tá? Súper válido. Entonces, la verdad que no me animaría, Henry, te pido disculpas de darte un nombre de un evento concreto en este momento. No, está bien, gracias, gracias. Y pues, y no sé si puedes comentarnos también un poco de la experiencia con empresas chilenas, cómo ha sido, en qué área han estado, y para conocer un poco también de su expertise. Sí, a ver, con las empresas chilenas pasa algo similar a lo que nos pasa con las empresas en Uruguay. Hay muy buenas empresas de servicios, de tecnología. Tal vez ahí la diferencia con las empresas chilenas es que Chile tiene un mercado interno bastante fuerte dentro de lo que es América Latina, que tal vez también es algo de lo que le pasa a Brasil. Entonces, no han tenido todavía la necesidad, por lo menos no tan imperiosa, de salir a vender fuera de fronteras porque tenés, no sé, una minera, un Falabella, un BCI, o sea que es cuando compran, le compran a 10, 15 proveedores, le compran equipos enteros de tecnología a cada uno de los proveedores porque son monstruos, ¿no? Pero sí hay mucho interés y cada vez más presión en un país como Chile de salir a exportar más a Estados Unidos. Que como decía Diego, en nuestro caso en Uruguay no tuvimos más remedio desde hace 25 o 30 años. A mí me gustaría volver un poquitito al tema ese de prospección, por ejemplo en LinkedIn, ¿no? Porque creo que es importante, y porque lo quiero vincular a lo que lo dijeron de esos lugares donde hay más gente latina, ¿no? A veces el vender por contactos, ¿sí? Por networking de contactos, que se fue mi pariente, o tengo amigos, está bien, está muy bueno, nosotros lo promovemos, pero el tema de eso es que yo no tengo control de mis ventas. O sea, si vendo por redes y contactos, capaz que en un momento dado no me surgen nuevos negocios, y qué hago con mi equipo de 20 personas que tengo en la empresa, ¿no? Por otro lado, la prospección, capaz que, digamos, es distinto, tiene un esfuerzo, no sé, puede llegar a ser pesada por momentos el tema de prospección, pero como que tengo más control de las ventas que voy a hacer, ¿no? O sea, normalmente el esfuerzo me va a generar un pipeline que voy a más o menos saber cuánto voy a estar vendiendo según el esfuerzo que ponga, y es importante, digamos. Lo comento por eso, porque también tenemos de esos casos, varios de esos casos, que al final nos llegan los clientes porque, bueno, eran de los que venían vendiendo por los amigos, porque, bueno, otros que estudiaron allá, entonces capaz que la empresa aquella, y que el pariente, y que el tío, que el no sé cuánto, está muy bueno, pero nosotros lo que decimos es, para hacerlo, está bien, pero para hacerlo profesional también hay que hacer prospección y hay que viajar. Sí, no es suficiente con levantar pedidos, hay que salir a buscar esos clientes. Sí. Y también, ahora sobre el final lo ponemos, pero lo adelanto. Los que quieran enviarnos un mail, les podemos dar uno de esos 35 documentos, se lo podemos dar como obsequio, eh, también para que tengan un poco de ese conocimiento. Tengo una Bueno, pregunta algunos en cuanto a tips. prospección, disculpa. Sí, dale, dale. Mi pregunta es la siguiente.
Me he encontrado dos formas de prospectar. Una es masiva y otra es más targeted, buscando ya personas que estén con el pain point que nosotros podemos hacer. La masiva la puedo describir, como dicen en Estados Unidos, como tirando macarrones a la pared y a ver cuál se pega. Y el otro es un poco más inteligente, pero toma más tiempo. En cuanto a proporciones, no sé si ustedes han tenido experiencia con eso, si le dedican más tiempo a uno o a lo otro, Está bueno. o qué otro consejo ustedes pueden, o qué otra forma de prospectar han encontrado. Está bien, gracias Rafael por la pregunta y está buena y es bien pertinente porque la vemos y nos la hacen. En general nuestra recomendación no es hacer prospección masiva, sinceramente, porque lo que hemos visto en tecnología, en servicio de tecnología, que la prospección masiva lo que lleva es a una canibalización y a una bajada de precios. ¿Tá? Entonces, básicamente te comparan por precio. Entonces van a decir, ah, pero vos me cobrás 35, pero mirá, este que está no sé en qué país me cobra 28. ¿Y por qué te va a pagar 35 si él me cobra 28? Y en India lo tengo por 17. ¿Y cómo te diferencias de India? ¿No? Entonces, la verdad que es una carrera to the bottom, ¿no? Como dicen los gringos, es una carrera al fondo del tacho. Entonces, en general recomendamos hacer prospecciones bien targeteadas y como nosotros nos gusta decir, o sea, la prospección es como un iceberg. La puntita que está por fuera del iceberg es realmente salir a mandar el mensaje, pero todo lo que está abajo del agua es entender qué haces, tu propuesta de valor, cómo te diferencias de los demás, qué problemas resolvés. Entendiendo eso y teniendo una buena narrativa, la sintetizás en ese pitch, ¿tá? Con un mínimo de evidencia y el retorno que puede tener ese pitch puede ser, va a ser seguramente mucho mayor que mandar algo genérico tipo, ah, sí, tengo desarrolladores Ruby, ¿precisás? O sea, eso te aseguro que va a ser para competir por precio. Muchas O sea, gracias. nosotros las campañas, disculpame Rafael que tiro una y ya te dejo, las campañas, digamos, el éxito de las campañas va mucho en, o nosotros hacemos en hincapié, es que el mensaje resuene, ¿sí? El mensaje le tiene que resonar al que llegó, Hay que una, tiene que ser valioso. hay una pregunta de Ricardo, ¿puede ser? Gracias, muy amable. Creo que definitivamente el hecho del precio es muy importante. Sin embargo, eso se convierte en una fortaleza para los países nuestros, porque definitivamente estamos hablando de un 8 por 1. Algo que vendemos aquí, pues si lo vendemos en Estados Unidos, automáticamente se convierte en un ingreso 8 veces más grande que lo que puede ser aquí. Y hay un aspecto bien importante con relación a eso también, que es si hay un diferencial en cuanto a lo que uno ofrece. Entonces, creo que localmente se ha hecho cosas muy importantes que podrían ser de mucha utilidad para los mercados estadounidenses, pero que sí nos hemos encontrado con esa limitación, quizás por no tener una forma o un camino por donde caminar y llegar a esos mercados. Debido a que hoy por hoy, pues todos los software, como bien lo sabemos, en algún momento se convierten en una camisa de fuerza, porque son software estándar, son software enlatados que no se les puede hacer ningún cambio. Y quizás en algún momento hay un diferencial de parte nuestra en el cual eso se visualizó hace muchos años, hablamos de 30 años, en el cual pudimos ver que existía esa necesidad y que hoy por hoy, pues la solución es muy madura y que sí definitivamente viene a ser un diferencial muy grande. Sería importante generar una alianza ahí que nos pueda permitir encontrar esa ruta, la ruta adecuada, porque sí está el producto, quizás no solo el nuestro, quizás hay varios productos, pero que de alguna manera no tenemos el expertise para hacerlo. Yo hice una incursión 2 meses cuando fue el Google Day de cómo se llama en el mes de agosto. Visité 2 clientes y me traje 2 ventas.
significa que la necesidad de software a la medida, y ese es el nombre, la software a la medida, es una necesidad latente y lo que se requiere es hacer las alianzas correctas para que verdaderamente eso sea factible. Gracias, muy amable. Gracias a ti, Ricardo. Y sí, concuerdo. Y la carrera de precios no está buena que la juguemos, porque además, por más que hay una diferencia importante de precios, hay otros mercados que van a ser siempre más baratos que nosotros. A ver, Asia es baratísimo, ¿no? Más barato que América Latina. Entonces, esa carrera por precios es mejor ir a una carrera por diferenciación. ¿Sí? Bien. Bueno, si les parece, seguimos un poquito, que ya estamos por terminar. La idea es dar algunos otros tips y después algunas conclusiones y volvemos a estar abiertos a preguntas, por supuesto. Bueno, obviamente, ¿no? Estados Unidos hablan en inglés. No quiere decir que todos seamos unos bilingües perfectos, que sonamos como actores de cine. No, no, no. Pero en general, el nivel del equipo, nuestra recomendación es a partir de B2 en adelante, en el estándar de inglés internacional. Y por supuesto, quien o quienes vayan a hacer las misiones comerciales y los viajes comerciales, esas personas puntuales sí que tengan un nivel probablemente C2 en lo posible, pero por lo menos C1 de inglés, pero no quiere decir que todo el equipo tiene que ser súper bueno en inglés. ¿Ah? Eso también depende de cómo vendamos, ¿no? Porque si vendemos, por ejemplo, un modelo de staffing o de staff augmentation en donde nuestro cliente es el que gestiona directamente a nuestros recursos, entonces lo va a gestionar uno a uno. Entonces ahí sí pone un poco más de presión para que cada uno de nuestros developers tenga un nivel básico de inglés. Ahora, si vendemos un proyecto entero, por ejemplo, tal vez el comercial y después el líder de proyecto tienen buen inglés, pero hay 8 personas por debajo que están representadas en las calls y en los documentos, etcétera, por estas 2 personas, ¿sí? Bueno, lo de la evidencia ya lo comentamos, pero lo recalcamos, ¿sí? O sea, es muy importante mostrar evidencia para entrar a un mercado con la madurez que tiene el de Estados Unidos. Ser profesional, y como comentó hoy Diego, o sea, ser profesional y actuar profesionalmente y mostrarse también profesional, porque si no nos ven profesional, nunca nos van a dar la chance de que le demostremos que somos profesionales. Una oferta muy amplia da un mensaje muy negativo en Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos es en términos incluso macroeconómicos, es una economía muy especializada, muy especializada, y en tecnología también. Y es muy importante, como ya recalcamos, viajar y verse cara a cara, y en general el nivel de inversión no es prohibitivo para hacer 2, 3, 4 viajes por año. Y bueno, para ir redondeando de nuestra parte, algunas conclusiones. Se puede vender efectivamente en forma directa y remota y asequible a Estados Unidos, ¿sí? No precisamos $500,000 para empezar a vender a Estados Unidos. Nosotros lo hemos hecho, nuestros clientes lo han hecho, o sea que no es imposible. No está bueno ir con el típico chip latino, el mindset latino, ¿no? Que es, bueno, pero, y a veces nos ha pasado, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando le envían una hoja con todos los registros de horas de los programadores o de los developers, seguro que el cliente no se va a dar cuenta si un día le pones 8 horas, pero en realidad el developer trabajó 5. No se va a dar cuenta de eso, pero ¿qué dice de nosotros? ¿Ah? Entonces, esos cutting corners, o sea, ese tipo de conducta no está buena, y de vuelta, hay que ser súper profesional, y como ya comentó Diego, no llegamos 5 minutos tarde, al contrario, llegamos 5 minutos temprano a esa call. ¿Tá? Entonces, a veces hay que derribar un poquito, y de hecho tenemos un blog post escrito sobre esto, derribar un poquito algunas malas costumbres que tenemos como latinos. El comprador es cada vez más inteligente, y más el comprador americano, y cada vez más independiente. O sea, de hecho, muchas veces hace un pequeño research antes de hablar con nosotros, ¿no? Entonces, de vuelta, se invierte esa carga de la prueba para que todos los materiales que tengamos nosotros sean profesionales. Y bueno, y todo esto, por más que es asequible, por más que no es súper caro, bueno, pero recuerden todo lo de abajo del iceberg, ¿no? Lo que está abajo del agua. Es un trabajo arduo y hay que invertir un montón de tiempo y un montón de cabeza para hacer este tipo de preparaciones. Pero se puede hacer.
Y le mostramos muy someramente, por supuesto, el qué y el cómo, y ya está funcionando, y bueno, y tenemos un montón de evidencia de casos que lo han hecho. Y entendemos, perfectamente posible, si bien por supuesto no somos expertos en el mercado de ustedes de Guatemala, pero sí lo conocemos y como ya dijimos hoy, incluso personalmente he gestionado equipos de profesionales en Guatemala. Es decir, estamos seguros que tienen un buen material, un buen talento, ¿no? Buenos equipos, pero lo que no es tan fácil, y es lo que intentamos darles una idea general, es el cómo. Cómo hacer o cómo dar esos primeros pasos para entrar a Estados Unidos. Y bueno, ahí están nuestros vías de contacto, y como les decía, les damos encantados un documento obsequio, uno de esos 30 y pico que tenemos de transferencia de conocimiento, y de hecho puede ser, por ejemplo, alguno de tips y pautas de cómo hacer una prospección fría, remota desde LinkedIn. A mí me gustaría decir un par de cosas que no llegamos a comentar, que es, bueno, y nuestros clientes que dicen, bueno, la verdad que tenemos muchos testimonios en el sitio y los invitamos a mirarlo, pero capaz que yo quería mencionar dos casos que la verdad que nos alegran mucho. Por ejemplo, un caso de una empresa pequeña que le hicimos un trabajo, los ayudamos hace unos 3 años o 4, bueno, multiplicó por 5 la cantidad del equipo, ¿sí? El equipo se multiplicó por 5. Después tenemos otra empresa que también la habremos ayudado hace 2 o 3 años, se acaba de vender a Estados Unidos, ¿sí? La compró una empresa de tecnología en Nueva York. O sea, nosotros no sabemos cuánto ayudamos a ese crecimiento de empresas, pero bueno, creemos que nuestro granito de arena lo pusimos, o no sé, logramos que hacer ese clic, ¿no? De creérsela, de, de- de- de ver que se puede, ¿sí? Porque a veces hay un miedito con Estados Unidos. Bueno, nosotros intentamos sacarlo. Bueno, estimados, más preguntas, encantados de responder, si hay. Si no, por supuesto, nos pueden contactar por mensaje también, por mail. Gracias. Claro, sí, Diego y Jorge, yo de hecho voy a compartir esta información, ¿verdad? Para los que quieran adquirir la presentación y el documento obsequio. Y obviamente, si sale alguna otra duda más adelante, lo van a tener todos los participantes en su correo, hoy por la tarde seguramente. Y definitivamente les agradecemos bastante la información. Yo creo que esto, eh, incluso van a haber muchas más personas que me han escrito que por algún motivo no pueden unirse, pero definitivamente vamos a poder seguir compartiendo ahí los conocimientos, las experiencias, y de manera personal yo necesito ese documento, ese ebook de la Bueno, perfilación en LinkedIn. Entonces, ahí me van a tener todos los días sí, molestándoles y dale. pidiéndoselos, porque definitivamente a ver, son procesos y son estándares que no están escritos sobre piedra, van cambiando día con día, y el hecho de contar con una organización como Beyond Partners, que ya tiene eh, una fórmula ya establecida y que ha venido trayendo resultados, pues ¿Sí? totalmente apuntado Y, de y- y recibirla. también ahí, perdón, algo que tal vez no fuimos muy explícitos. O sea, nosotros no hacemos consultoría desde la teoría, no hacemos consultoría desde los libros. O sea, nosotros somos socios de empresas de tecnología que hacemos justamente esto, ¿no? Y ya ayudamos a más de 30 empresas a hacer esto mismo. Entonces, por supuesto, fácil no es, ¿ah? Pero no es que hagamos consultoría de libro, ¿no? Y eso siempre nos preocupó. Y como decimos en nuestro sitio web, o sea, nos gusta remangarnos, ¿no? Las mangas y ayudar en el cómo, porque el qué hacer suele ser lo más fácil. Lo más difícil es cómo, desde donde estoy hoy, cómo llegar a esa visión que tengo de futuro. Bueno, muchas gracias de nuestra Bueno, parte, un placer, a las órdenes. muchas gracias. Gracias. Gracias.
Muchas Gracias. gracias. Adiós. Gracias. Gracias, Chau, gracias. chau. Feliz día. Igualmente. Está muy Chau, bien, chau. María. Buen día, gracias. Buen día, gracias. Chau, chau.